Pues creo que ya se dijo todo lo que íbamos a decir de la plática con estos comentarios. Me sigo llamando igual, siguen sin pagarme y no me han seguido en Twitter, entonces... Bueno, muy bien. Excelente, excelente, muchas gracias. Este es Theodor Kolovov. Él diseñó la membrana de remoción de CO2. Digamos que él fue el primero en establecer estas membranas de las que estamos hablando. Aquí está uno de los primeros modelos que se hicieron al respecto, y esta es la patente de la membrana de remoción de CO2, que es un punto número uno, es una cosa carísima. Lo interesante de la situación es que Theodor Kolovov era el maestro de Luciano Gattignoni. Fueron a la patente, a donde se expiden las patentes para registrar esto, y cuando le preguntaron los de las patentes a Kolovov cuánto quería cobrar por la patente, él dijo $1. Dice, imagínense lo que se están volviendo millonarios los que están vendiendo estas membranas en la actualidad. Entonces Luciano Gattignoni le preguntó, ¿cómo que $1? ¿Por qué $1? Y él le dice, mira, si esto funciona, va a salvar cientos de miles de vidas, y si no funciona, pues eso es lo que vale, $1. Esta es la membrana, y pues lo único que hace es una porosidad que permite la entrada de oxígeno. Estos son los primeros tipos de membrana. Entre más pequeños sean estos espacios y menos tortuosos, menos daño va a haber a los glóbulos rojos. Esto es el circuito. Tenemos sangre que sacamos de la vena cava inferior. Esta es la sangre desoxigenada del paciente. Una bomba de flujo laminar, eso es lo más importante, no es una bomba pulsátil. Es la maravilla de CO2, la maravilla que sea una bomba no pulsátil, y todos los conflictos que tenemos es porque es una bomba no pulsátil. Después oxigena al poner una corriente de oxígeno al 100%, y algo que llamamos gas de barrido, que no es más que el mismo aire que utilizamos para hacer la succión, ese aire que se inyecta, que se llama gas de barrido, porque el CO2 se elimina, pasa muy fácilmente, y después simple y sencillamente fuera de la membrana, ya el CO2 afuera sin contacto de la sangre, empujan con aire el CO2 para que salga a la atmósfera. No hay ninguna complicación con esto. Sale la sangre oxigenada y sin CO2, y regresa a la aurícula derecha, y esto es todo el circuito que se va a hacer. Para eso necesitamos cánulas muy grandes. Aquí definitivamente el tamaño sí importa. La gran mayoría de las complicaciones de ECMO se pueden evitar hablando un idioma muy claro con la persona que va a canular. Si alguien va a canular para ponerle cánulas muy pequeñas, pues es mejor que no lo hagan. Tienen que ser 23 French, la venosa, 19 la arterial, son cánulas excesivamente, es el triple de lo que vemos en un Majurcal. Si no tienen un buen contacto, si es un cirujano el que va a poner la cánula, si no hablamos el mismo idioma y el cirujano por comodidad, para no meterse en problemas, etcétera, etcétera, le quiere poner una cánula menos de 19 French, pues lo mejor es decirle entonces no lo canulamos. Porque si es una cánula pequeña, las presiones van a ser difíciles de controlar, va a haber hemólisis, etcétera, etcétera. Vamos a hablar durante el taller de cómo seleccionar una cánula acorde al paciente. Y el segundo punto es la ubicación. Tenemos que estar completamente seguros que la cánula de salida está en la vena cava inferior, y la cánula de entrada, esta es la que saca sangre del paciente, esta cánula que está aquí, se hace el mismo circuito, y la cánula de regreso debe de estar a la entrada de la aurícula derecha, porque si no hay fenómenos de recirculación, hay fenómenos de muchos conflictos. Entonces, por favor, si vamos a empezar a hacer ECMO y vamos a involucrar a un cirujano cardiovascular, toda la confianza de decir, mira, si no vamos a poner cánulas grandes, no las ponemos, y si no tenemos como mínimo ecocardiografía transesofágica, o idealmente ponemos las cánulas en hemodinamia, mejor no las ponemos, porque el 80% de los conflictos que hay en ECMO se derivan de la selección del paciente, de la selección de las cánulas y de la ubicación de las cánulas, y todo eso se puede evitar desde un principio. Esta es otra configuración de cánulas, una sola cánula que
es lo suficientemente grande para tener una salida que llega a la vena cava inferior y una entrada que está exactamente a nivel de la aurícula. Esta es la cánula, y el ECMO nos vuelve muy visuales y muy clínicos porque uno no necesita una gasometría para saber que esta debe ser la cánula venosa y esta debe ser la cánula arterial, espero. Bueno, no hagamos venosa arterial, sino que esta es la extracción de la sangre y este es el regreso. Y luego viene otra situación que también es al momento de poner las cánulas. Estos, no sé cuál es el nombre, la gente le dice cinchos, son estas cosas que usan los secuestradores para las muñecas. Aquí tiene una utilidad más noble. Esto es un circuito que se desconecta. Imagínense, aquí está a 5 litros minuto, es la cánula, esta es la entrada del catéter. Siempre tenemos que asegurarnos que está muy bien fijado el catéter a la piel y el catéter a las cánulas. Este es el doctor Donald Hill. En 1971 puso al primer paciente en ECMO. Toda esta lavadora que ven aquí, todo esto era el ECMO. ¿Alguien todavía usa uno de estos? Este es un oso. Y vean, esta es la larva por si el ECMO se apagaba, que yo creo que debe haber sido un poco molesta para el de la cama de lado. Todo lo que se dijo en el 72 cuando se publicó el caso es lo mismo que se dice en la actualidad. Si el paciente se muere, pues es porque el ECMO no sirve, y si sobrevive es porque no necesitaba el ECMO. Entonces, pues así es un poquito difícil hacer las cosas. Robert Bartlett es el que fundó la ELSO. Él es uno de los más grandes difusores de ELSO, especialmente pediátrico. Acaba de recibir un reconocimiento de la Critical Care Medicine por toda su carrera. Él hizo el famoso libro rojo de ECMO y hay una competencia que se llama ECMONet. Estas son las dos grandes sociedades que están haciendo ECMO a nivel internacional. Y bueno, este paciente en 1979, Sapol hizo un estudio randomizado doble ciego sobre ECMO, que ya les había comentado durante los talleres. Mesetas de 40, volúmenes corrientes de 15 mililitros por kilogramo, con FiO2 al 100%, versus mesetas de 40, con 15 mililitros por kilogramo, pero en ECMO, con FiO2 al 21%, porque en aquel entonces la gente pensaba que lo que mataba en SDRA era el FiO2 al 100%, y pues obviamente los pacientes se murieron igual. Y la conclusión fue: ECMO no sirve, cuando la conclusión debió haber sido: no es el FiO2 el que está matando a los pacientes en ECMO, y por eso esta niña, que es una de las participantes del estudio, le pusieron, bueno, ahorita vamos a ver, creo que moví la diapositiva. Esto es el estudio César, que nos dijo que podíamos hacer ECMO y todos estábamos muy contentos, y después vino este estudio en el New England Journal of Medicine, donde resulta que todo es igual y pues ya no estamos tan contentos. Ahora tenemos que ver qué va a pasar con el ECMO. Les voy a decir una cosa sobre los estudios randomizados. El incremento de ECMO, eso es inevitable, cada vez estamos haciendo más ECMO, incluso como dijo Jordi, hemos llegado a un momento en el que estamos haciendo ECMO de más, pero el beneficio de los estudios ya por casos, cuando hacemos un metaanálisis, es a favor del ECMO. Pero miren, para demostrar una reducción del 6% en la mortalidad por ARDS, si decimos que la mortalidad basal es del 40%, el tamaño de la muestra tiene que ser 2.000 pacientes. En general, se recluta 0.3 pacientes por mes, por sede, lo cual quiere decir que si tenemos 50 sedes para hacer un estudio que verdadera y estadísticamente nos diga si ECMO sirve o no sirve, pues nos tardaríamos 11 años en hacer ese estudio. Por eso a esta niña preciosa le pusieron este letrero que decía aquí: por favor no me randomicen, hay que ponernos en ECMO. Esto es el grupo mexicano de ECMO, uno de los grupos con el que estoy trabajando. Esta es el diseño, porque a todo el mundo se le ofrece poner ECMO. De repente tiene un paciente muy grave y nos hablan al batifono y nos: oye, tenemos que poner un ECMO, y todo el mundo decía: sí, pues, ¿qué tiene tu paciente? Es un súper candidato. Llegábamos y 90 años, cáncer terminal. Entonces, por eso decidimos hacer esto. Es lo primero que preguntamos: médico número 1, con nombre y firma, porque si no, no se comprometen. El paciente es potencialmente reversible, porque una cosa es que te digan por teléfono: oye, creo que tengo un candidato a ECMO, y otra es cosas que firmen: oye, 2 médicos me dicen, sí, fíjate que es un H1N1, alguien previamente sano, yo estoy seguro que si lo ponemos en ECMO es reversible. Médico 2, o sea, si no hay 2 médicos que conocen el caso, que te firmen que es algo potencialmente reversible,
pues nos detenemos en esto de canular al paciente. Muy importante porque nosotros no somos un centro de trasplante pulmonar. Si tuviéramos un centro o Uriel Chavarría nos aceptara a todos nuestros pacientes para que se fueran a trasplantar, sería otra situación, porque ahí sí podríamos ofrecerle algo más al paciente. Entonces, dos médicos nos tienen que decir que el paciente es un candidato real porque la situación es reversible. Después son los niveles de oxigenación en 3 horas, 6 horas, más de 8 horas. Realmente a mí no me gustan estos números, vamos a hablar de ellos un poquito más adelante. Después hacemos esta escala de pronóstico en ARTS, donde el único factor protector que yo tengo pues es que son menos de 45 años, me quedan 3 años para ser candidato a ECMO. Afortunadamente nosotros los gordos tenemos alguna cierta protección en ECMO. Si hay algún inmunocompromiso, vean esto, si el SOFA es mayor de 12, y luego viene para mí el punto más importante en la actualidad. Tenemos que tomar la decisión en menos de 7 días. Ese es el punto de corte. Realmente yo me vuelvo muy escéptico al respecto. Si el paciente tiene más de 6 días en ventilación mecánica, yo voy muy escéptico a decir si es un caso o no es un caso. Esto tiene que ser dentro de los 6 primeros días, porque como dijimos, el ECMO es un puente y tenemos que asegurarnos que ese paciente va a poder regresar de donde está. Fíjense, si no pronan al paciente, se le da un punto de mortalidad. Y aquí es muy importante esto, para hablar un poquito de prono. Estos pacientes continuaron hipóxicos a pesar del prono. Sin embargo, los que se pronan mueren menos, aunque siguen hipóxicos. Los beneficios, la disminución de mortalidad del prono no es exclusivo de la oxigenación. Ese es un dato muy interesante. Como les dijimos, no debe existir el grupo 3, son pacientes muy hipóxicos a los que se les manejó con menos de 10 centímetros de agua de PIB, y son pacientes que tienen mesetas muy elevadas. Entonces, si tienen un PROSEBA de más de 14 puntos, pues la mortalidad es muy alta. Si tienen 0 a 2 puntos, la mortalidad no es tan alta. Entonces, punto número 1, yo lo que digo es, 2 médicos tienen que decirme que esto es reversible. Punto número 2, tenemos que actuar antes de los 7 días. Punto número 3, hacemos la escala para ponerle en claro. Esta escala no es para meterlo o no meterlo, es para que tanto familiares como médicos tratantes tengan un punto de base para decir si entramos o no entramos en el caso. Los niveles de oxigenación, repito, yo no los tomo muy en cuenta. ¿Esto se repitió o no? Estoy yendo hacia atrás. No sé qué estoy haciendo. Miren entonces, el caso número 1, estos casos son reales. Masculino de 39 años, sin antecedentes médicos de importancia. El SOFA está en 14 puntos, el índice de masa corporal 29. Es una neumonía por H1N1, lo más importante, 6 días de ventilación mecánica. Ahí sí le entramos. 2 médicos refieren el caso como potencialmente rescatable y lleva 72 horas en prono. Por los niveles de oxigenación tenemos una PAFI de menos de 80, con FIO2 estaba en 90, si no mal recuerdo. El PIB estaba mayor de 10, estaba a 6 mililitros, así llevaba 6 horas cuando nos hablaron. La gasometría, un pH de 7.15, un PF de 65, un driving pressure de 14 a 5 por kilo de volumen corriente con una meseta de 30. Esta es la situación, ya ustedes van viendo más o menos. Caso 1, ¿qué hacemos? ¿Modificamos el ventilador o es candidato? Ustedes, digo, aquí no hay abogados, nadie muere. Ustedes dirían, este paciente es candidato, levanten la mano quien diga que es candidato a ECMO. Gracias, porque nosotros cobramos por día, muchas gracias. Acorde al pronóstico de esta escala, tenía menos de 45, le daba 0 puntos. SOFA más de 12, le daba 1 punto, una sobrevida del 80%. Si entra ECMO, me parece que aquí no hay discusión, ¿verdad? El paciente, bueno, vamos a decirlo más adelante, pero el paciente no entró a ECMO por cuestiones financieras. ¿Es demasiado sano para ser candidato o es candidato? Creo que todos están de acuerdo en que es candidato. El caso número 2, masculino de 56 años, previamente sano, el SOFA está en 8 puntos, índice de masa corporal en 30, neumonía por broncoaspiración en cirugía de hernia hiatal. Esto sí es una situación muy conflictiva por el hecho de que es un procedimiento programado
de alguien en teoría completamente sano, broncoaspira en quirófano y hace un SDRA muy severo. 2 médicos, el cirujano y el anestesiólogo, refieren el caso como potencialmente rescatable. El paciente lleva 8 horas en prono y ventilación mecánica por 5 días cuando nos hablan a nosotros. Estas eran las indicaciones: menos de 50 de PF, más de 10 de PIP, a 6 por kilo, y así llevaba 3 horas. La gasometría 729, un PF de 50, meseta de 35 por 4 días, a 4 por kilo ese día, porque anteriormente estaba a 6, a 8, y el PIP está en 8. ¿Mándeme? Está en el grupo 3. Entonces, más de 55, 3 puntos, menos de 10 de PIB, 2 puntos, meseta más de 30, 2 puntos, 7, la sobrevida estaba en un 20%, independientemente de que era un caso, pues, de mucho conflicto fuera de la medicina. Si ustedes no fueran el cirujano ni el anestesiólogo, ¿lo canulaban? ¿No? ¿Alguien lo canula? Porque necesito 2 médicos para ver si sí lo canulamos. ¿Nadie? Mi abogado me ha pedido que no les diga cuál fue el desenlace. ¿Es demasiado grave para ser candidato o es candidato? Parece ser que nadie lo canuló. Caso número 3. Sí lo canulamos y afortunadamente le fue muy bien. Masculino de 25 años, VIH positivo, SOFA 13 puntos, índice de masa corporal de 33, neumonía por Pneumocystis jirovecii. 2 médicos, el infectólogo refiere el caso como potencialmente rescatable, llevan 12 horas en prono y la ventilación mecánica por 6 días. ¿Por qué les digo, por qué todo es tan insistente en esto de 6 días? Porque muy difícilmente su servidor, y no es porque uno sea mala persona, que sí lo es, pero no es por eso, va a ir a ver un caso que tenga más de 7 días. Se los refiero a un amigo. Ventilación por 7 días, y vean, la PF estaba en 50, no sé, ustedes están más allá del H1N1, los peores casos de ventilación es cuando hay Pneumocystis jirovecii, que son pulmones muy rígidos. El pH estaba en 7.15, la PF en 45, el ventilador a 4 por kilo, la meseta en 35, y vean otra vez, es imposible ventilar a estos pacientes, el PIP estaba en 8. Y bueno, menos de 45 años, el índice de masa corporal, inmunocompromiso, el SOFA, lo único que tenía era el PIB menos de 10, la meseta más de 30, la sobrevida era un 50-50. VIH positivo, Pneumocystis jirovecii. La escala nos habla, les digo, esta escala no es para si lo canulo o no lo canulo, es para hablar con el médico tratante, es para hablar con el familiar y decirles, miren, en todos los centros a nivel mundial, un paciente con las mismas características que su familiar tiene un 50% de sobrevida. La edad era uno de los factores más importantes, me parece que dije 21 años, ¿verdad? La pregunta es entonces, ¿lo canulamos o no lo canulamos? ¿Quién lo canularía? Bueno, ya son más de 2 médicos, perfecto, muy bien. Esto es con lo que nos enfrentamos todos los días en la selección de los pacientes en ECMO. El paciente no fue canulado y sobrevivió con la ventilación convencional, pero con una fibrosis pulmonar excesivamente agresiva. Es lo que yo venía a contarles en este curso de ventilación mecánica. Poder mecánico por debajo de 17. Si podemos tener en 20 la frecuencia respiratoria, a 7,5 mililitros o menos de volumen corriente, la presión pico menos de 30, meseta menos de 27, meseta menos PIP en 15, que no existe el grupo 3. Esto tal vez es todo lo que yo sé de ventilación mecánica en una sola diapositiva. Y cuando alguien tiene 31 joules minuto para que siga vivo, para que no se muera de hipoxia, para que no se muera de hipercapnia, para mí ese es el candidato si tiene menos de 7 días, y actualmente esta es la razón principal por la que yo decido si un paciente es candidato o no es candidato a ECMO. Estamos dentro de los 6 primeros días y veo que es imposible ventilarlo con menos de 31 joules. Incluso es posible que el paciente sobreviva, porque la mortalidad no es del 100% por tener 30 de joules, pero el precio a pagar de esos pulmones en su calidad de vida es para mí lo más importante. Si alguien puede ser ventilado con menos de 21 joules, yo creo que no es un paciente candidato a ECMO, pero esto es una opinión personal.
Entonces, el punto de corte es 17 joules. Con lo que nosotros hacemos, lo que yo siempre hago es ver un punto de corte de 22, 27 joules para decir el ventilador no es suficiente en este caso, como comentó el doctor hace poco. Pues tal vez estos son los casos, aquí 22 joules para poner removedor de CO2 y hacer una ventilación más protectora. Esta hermosa niña fue uno de los primeros pacientes que yo vi en Le Pitié, allá en París. Tenía un problema congénito y un problema de arritmias que le hacía tomar amiodarona, le provocó fibrosis pulmonar y a los 14 hermosos años le llegó el amor y se embarazó. Entonces llegó en el último mes del embarazo con una falla cardíaca muy agresiva y la canularon y el último mes del embarazo lo tuvo en ECMO. La niña nació sin ningún problema y el verdadero problema fue que no había forma de retirar el ECMO. Se habló entonces de trasplante de bloque corazón-pulmón y bueno, por situaciones que uno no entendía, parecía que los candidatos de donación, niños eran demasiado pequeños para ellos y adultos eran demasiado grandes, no había una forma de encontrar un candidato y bueno, uno con lágrimas en los ojos preguntaba si no podíamos buscar un niño muy grande o un adulto muy chico. Desgraciadamente pues salió del programa de trasplante y ella misma le solicitó a su papá hablar con el comité de ética del hospital y pues solicitó ser desconectada del ECMO y pues desgraciadamente falleció. Estas son las situaciones que uno ve en ECMO, es una nueva ética porque estos son pacientes completamente despiertos que te pueden decir, ¿sabes qué? Creo que no hay futuro, es toda una ética. Yo nunca había considerado, una vez leí un estudio en el CHEST de pacientes en terapia intensiva que despertaban y extubaban para preguntarles si había que continuar o no había que continuar, pero ahora son los pacientes los que te pueden decir. Y bueno, nosotros hacemos ECMO para que tengamos, esta paciente fue trasplantada de pulmón y ahora se dedica a surfear y ha ganado incluso medallas en unas olimpiadas que se hacen en Australia de pura gente trasplantada. Pues esto es lo que nosotros queremos hacer con el ECMO, no es nada más que sobreviva o no sobreviva, la sobrevida en ECMO es el principio. El ECMO es un puente, siempre es un puente infernal, es muy desgastante hacer casos de ECMO. Imagínense si es desgastante para uno como médico, para la familia y obviamente para el paciente, pero ECMO pues es un puente hacia el paraíso y un puente que atraviesa el infierno y a veces es un puente que no lleva a ningún lado. Eso es lo que uno tiene que pensar. Hay 3 casos posibles en el ECMO, que sea pues lo que siempre queremos, un puente al paraíso, que sea un puente al infierno y que sea un puente que no lleve a ningún lado. Y realmente cruzar ese puente es terriblemente difícil para los médicos, principalmente para la familia y el paciente. Siempre hay que ser muy considerado en eso y recuerden lo que dijo Vasily Chuikov: el tiempo es sangre. Por favor, si vamos a hablar de seleccionar un paciente en ECMO, que sea dentro de los 7 primeros días. Estoy hablando de veno-venoso, los criterios de selección veno-arterial son muy diferentes y pues realmente consideren que es un caso reversible. Muchas gracias por su atención, ojalá que haya muchas preguntas y estos son pues donde nosotros estamos en nuestro grupo de ECMO, estamos a sus órdenes y bueno, muchas gracias por su atención, ojalá que haya muchas preguntas.